Hola, buenos días. La Asociación de Exalumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, OIFAD, se congratula en tener como invitado este día al doctor José Rafael Mauleón Rodríguez. Voy a leerles un poco de lo que él hace, que es muchísimo y me tardaría nada más 1 hora en su currículum. Entonces voy a abreviar en 3 renglones, ¿ok? Él es diseñador gráfico y maestro en artes visuales, doctor en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación y doctor en diseño con orientación en estudios urbanos. Tiene una especialidad en educación. Fue director y fundador del Centro de Investigación de la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico AC, Encuadre, de 1995 a 1999. En ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, dirige la línea de investigación Transdisciplinariedad Sostenible y sus trabajos tratan sobre semiótica y retórica del lenguaje visual, comunicación y cultura digital, educación, técnicas de investigación cualitativas, estéticas, diseño y arte. Es líder del proyecto editorial Entre Tejidos, revista de transdisciplina y cultura digital, medio que obtuvo una beca FONCA en el 2020-21. También es docente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Dirige investigaciones doctorales, maestría y licenciatura. Tiene capítulos de los videojuegos. Le ha interesado su comprensión desde una perspectiva crítica y, por ejemplo, tiene un artículo escrito en relación a el tono de piel de los personajes de Wii y descubre nuevas formas de colonización desde lo que conoce como soft power. Pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias para quienes nos vayan a escuchar. Quiero decirte, doctor, que me he preparado desde hace más de un mes leyendo tus escritos para poder entender de qué se trata. Pero quiero decirles que esta entrevista es desde lo básico de su tema. Y esta entrevista se llama Del homocentrismo al ecocentrismo en el diseño y las artes. Vamos a ver, bueno, ¿y cómo es esto? Empezamos con los enigmas, porque para mí lo que ignoro, pues es un enigma. No quiere decir que sea una parte oscura, pero es una parte que ignoro. Va, ¿ok? ¿En qué momento de tu carrera de diseñador te empiezas a interesar en la transdisciplina? Pues es en la década de los 90, ¿no? En la década de los 90, ya que había concluido la década anterior con una lectura sobre los autores posmodernos. Yo creo que los jóvenes, ¿no? Cuando éramos jóvenes en esa época, resultaba toda una pues nueva luz, ¿no? De venir de un funcionalismo, ¿no? Imperante, sobre todo en el campo del diseño, que era una racionalidad extrema, ¿no? Muy metodológica, en fin. Y cuando conozco a los pues llamados posmodernos, se abre una luz, ¿no? Porque generan territorios, horizontes amplios, y entre ellos, ¿no? Comienzo a leer ya en la década de los 90, ¿no? Como por el 91-92, a Edgar Morán, ¿no? Me pareció que era un personaje pues revelador sobre una realidad que pues yo me parecía fascinante, porque cambiaba mucho
de las ideas, de los paradigmas, ¿no? Que por lo menos yo entendía acerca de la producción y del tema del diseño. Y con él, ¿no? Que digamos, tiene una obra densa, ¿no? Indudablemente es cuantiosa y densa. Habla de la transdisciplinariedad. Yo trataba de desenmarañar de qué trataba esa propuesta, me parecía que era por lo menos provocadora. Y fue con Basarab Nicolescu, ya en finales de los 90, ¿no? No tengo muy claro si finales de los 90, principios de 2000, que tomo un curso con él y con el tiempo, ¿no? Hemos tenido una relación más o menos amplia, ¿no? Y él es el que finalmente me introduce, bueno, junto con la doctora Julieta Haidar, o sea, no puedo yo negar las aportaciones de ella, ¿no? Han sido gente extraordinaria. Entonces, así fue como inicié. Así se inició. ¿Y dónde tomaste tu curso con el doctor y con la doctora? Bueno, Julieta Haidar, ella era es una mujer, ¿no? Extraordinaria, sobre todo muy conocida en el análisis del discurso. Ella trabaja en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y finalmente, pues una amiga, una muy querida amiga, me invita a que podamos acercarnos, ¿no? Preguntarle si nos aceptaba en sus cursos. Y Julieta es generosísima, ¿no? Julieta nos aceptó. ¿Pero aquí en México? Aquí en México. Ella es, pues, brasileña de nacimiento, ¿no? Pero ha vivido y ha hecho su carrera en México. Entonces, con ella empiezo a tratar temas de semiótica y orientado a análisis de discurso y a una transdisciplinariedad que ella plantea más periférica. Y en esas relaciones, pues yo conozco a Basarab Nicolescu, un curso que va a dar en la Universidad Veracruzana en Jalapa, y ahí pues empieza a darse, digamos, toda esta ruta, ¿no? Sobre la transdisciplinariedad. Gracias. Muchas gracias. Entendemos que te ha interesado bastante. Sí. Es mi vida. Ha cambiado. Fíjate, lo que acabas de decir es tu vida. Dime, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué es la transdisciplina? Bueno, la transdisciplina es una manera, ¿no? Un abordaje de la realidad. Hay rutas amplias, ¿no? Que la epistemología ha tratado de señalar sobre cómo se puede pensar no solamente el conocimiento, ¿no? Sino ese conocimiento emana, ¿no? O no. Eso, digamos, ya son de las particularidades de las posturas epistemológicas. Pero particularmente la transdisciplinariedad nos hace notar, número uno, que todo está conectado. Y por lo tanto nada es más importante, ninguna cosa es más importante que otra, ¿no? Es un cambio radical. Por otro lado, la transdisciplinariedad nos dice que debemos de pensar en que hay distintos niveles de realidad. Y que en la modernidad, ¿no? Nosotros venimos formados, ¿no? Inclusive a lo mejor despreciados, desde una postura de educación que supuso que era más importante, por ejemplo, la matemática, no las ingenierías, sino el diseño ni el arte. Entonces, bueno, lo cierto es que son dos niveles de realidad diferentes. Sí. No sé si sea mejor la razón o la emoción, no importa. O sea, el hecho es que todos estamos constituidos de niveles de realidad que atienden a ello. Entonces, esto lo señala la postura de Nicolescu, ¿no? Porque hay distintas transdisciplinariedades. Entonces, al hablar de distintos niveles de realidad, hay algunos que son lógicos, en la lógica aristotélica, digamos, y que nosotros decimos, no hay más que dos elementos, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción, y todo es entonces binario. O sea, ¿qué es eso? ¿Es un árbol o no es un árbol, por ejemplo? Y así comprendemos la realidad de esa manera, claro, ¿no? Pero entonces cabe otras posibilidades, otras lógicas. No, esa podría ser una lógica binaria. Ajá. La transdisciplinariedad dice, ¿sabes qué? Hay otras lógicas y que se denominan lógicas del tercero incluido. Es decir, que requiere un tercer elemento. Ajá. Y estas lógicas son terriblemente ricas, son las propias del arte, son las propias de la emoción, son las propias de la sensibilidad. Y ahí es donde está
una posibilidad amplia de poder explicar lo que se hace, digamos, concretamente en el campo del arte y del diseño. Y bueno, la última señala la complejidad, y como ya hablé, pues era un tema que a mí me parecía fascinante, ¿no? Entonces, eso es en concreto una idea de transdisciplinaridad, te digo que es mucho, pero sobre todo yo pienso que la transdisciplinaridad es una actitud ante la vida. Es una manera de pensar que todos podemos conectarnos, que nadie es más importante y que podemos dialogar, ¿no? Eso me parece que sería fundamental tenerlo presente. Y yo, digamos, porque si bien es cierto, sabes, ¿no? Me interesa el arte, pues también trabajo como diseñador y en distintos niveles, ¿no? Entonces, a mí me importa muchísimo conocer al otro. Y la transdisciplinaridad me ha exigido, ¿no? Considerar al otro como un elemento clave, de tal manera que esa transdisciplinariedad, yo decía, pues es mi vida. Como un elemento clave, conocer al ser humano. Claro. Eso es lo que te quiero. Claro, o sea, conocer al ser humano, pero también conocer al árbol, ¿eh? Y Ajá. conocer al planeta en general. O sea, por eso es que yo hacía notar que venimos de una tradición que ha puesto al ser humano como el personaje privilegiado dentro de pues esta cosmovisión que tenemos. Antes eran los dioses, ¿no? Esos eran los teocentrismos. Ahora pasamos de una época homocéntrica donde deja de ser el dios el elemento clave y se instaura el hombre. Pero me parece que tenemos nosotros la obligatoriedad de dejar de pensar de manera soberbia que el lugar primordial es el que ocupamos. Nosotros somos una especie más, de tal manera que hacia adelante lo que debería, y es lo que estoy impulsando, bueno, no solamente yo, hay una cantidad bárbara de personas, ¿no?, que están pues proponiendo ahora que considerar que el elemento clave es el planeta. Y de ahí entonces el ecocentrismo se convierte, digamos, como cuál es el último cliente para el diseñador, inclusive para el artista, para cualquiera, el planeta. O sea, no podemos hacer otra cosa si no tenemos presente al planeta, ¿no? Eso es pues lo que se aspira, ¿no? Gracias. Me queda clarísimo. Ah, qué bueno. Me queda claro, Qué bueno. claro. O sea, esta es casi que una clase particular para mí, porque son todas mis incógnitas. A ver, platícame, maestro. Hay unos personajes muy importantes. ¿Quién es Luri Lotman? Y qué, a ver, ¿qué aquí con esto? Bien, o sea, nosotros habría que señalar que venimos de una metáfora, ¿no?, una época metafórica que se conoce como modernidad, donde se pensó que el campo del conocimiento debía de ser fragmentado y entonces pues se generan las ciencias sociales, las biológicas, las formales, etcétera, ¿no? Y cada uno dentro de esos territorios todavía se subdivide más, ¿no? En el campo, por ejemplo, de las ciencias sociales, pues la antropología, la historia, la sociología, la economía, la política, ¿no? Entonces nosotros venimos de una perspectiva que nos dice que el conocimiento hay que fragmentarlo, que la realidad hay que fragmentarla, ¿no?, separarla, cuando lo que observamos es que la naturaleza, decimos, está en un continuo, está unida de manera permanente. No fragmentada. No fragmentada. O sea, la fragmentación es una cuestión eminentemente racional, ¿no? Porque se enfatiza esta dimensión humana, pero ya dijimos antes, ¿no?, que la transdisciplinariedad nos reconoce como pluridimensionales, ¿no? Entonces, no podemos nosotros imponer a la razón sobre otras dimensiones nuestras. Bueno, entonces, ha sucedido que en la época contemporánea, nosotros al querer observar a la realidad en su transformación permanente, es necesario pues buscar teorías que tengan esas cualidades. Y una de ellas es teoría de sistemas, ¿no?, que tenía, digamos, como pues un interés de convertirse en la teoría común, digamos, a todos los campos, ¿no?, como para tener también un lenguaje único para poder comunicarse, pues todos los expertos en estas distintas áreas, ¿no? Pero también la semiótica, ¿no? A mí me ha interesado mucho la semiótica desde que estaba en la facultad. Y esta es una semiótica, la semiótica de la cultura, uno de los pilares más importantes que hay en el campo de la semiótica. Y el precursor es Yuri Lorma, no, pero más bien es la escuela de Tartu, ¿no?
Y esa escuela, pues hay una cantidad bárbara de personas que se acercan a la reflexión en torno a cómo entender a la cultura desde la semiótica. Y entonces él propone un modelo donde extiende la idea de texto a toda producción cultural. O sea, todo lo que hace el ser humano es un texto, no nada más los escritos, ¿no? Que era la manera clásica de concebir un texto. Sí. O sea, la ropa, la comida, cualquier objeto se convierte en un texto. Entonces, vamos a estudiar los textos, ¿no? Como una producción humana amplia. ¿Es lo que hace Lurie? Él estudia de esa manera, Pero también hay una cuestión, bueno, es interesantísimo porque... El producto cultural. Claro, pero fíjate, aquí hay un dato importante. El hecho es que hay algo que denomina una semiósfera, es decir, hay espacios de sentido donde algo, pues, lo aceptamos, y eso que aceptamos, lo entendemos y lo hacemos propio, forma parte de nuestra cultura, pero hay algo que también nosotros despreciamos, ¿no? Entonces, hay diferentes semiósferas, ¿no? Y conviven, se interconectan, algunas ocasiones intercambian, y en esos intercambios hay ganancias y pérdidas, hay traducciones. Entonces, nosotros, la dimensión de la traducción, y aquí hay un elemento clave, todas las palabras que tengan como prefijo trans o trans van a ser propias y de interés para la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, Yuri Lotman lo que nos posibilita es tener... Transgénero. Por ejemplo, ¿no? Que eso lo planteaba, decía Baudrillard, ¿no? O sea, nosotros venimos de una época donde lo que importó fue el sexo, después el género, y ahora lo que importa es el transgénero. O sea, estamos en la época del transgénero. Transcultural. Por supuesto. Ahora, ya no, todo, bueno, la transformación, ¿no? La transreligión, esas son las investigaciones que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? En esa ruta. Es que me estás poniendo a pensar y a pensar. Ah, qué bueno. Oye, no. Oye, aquí. Yo creo que es una parte primordial, ¿no? De pues, nuestro estar en el mundo, ¿no? El tratar de estarnos preguntando sobre lo que sucede. Pero ya te digo, ¿no? Yuri Lotman tiene esa característica de presentarnos una teoría dinámica que es mucho más cercana para la comprensión de los cambios, las transformaciones que se dan en la cultura. Oye, lo ponemos este nombrecito como de cabecera en la lista, ¿eh? Sí, bueno, y además, de lo próximo. pero te lo pongo además como un hecho importante y revelador, porque Yuri Lotman escribe, pues, en ruso o en estoniano, ¿no? Entonces, resulta que por, digamos, la época de la Unión Soviética, ¿no? Él está produciendo en esa época y hay vínculos con Cuba. Entonces, Desiderio Navarro, un cubano, pues hace las traducciones, y hay más traducciones de Yuri Lotman en castellano que en cualquier otra lengua. O sea, que eso también es una condición también que descentraliza, ¿no? Oye, lo que normalmente... y que nos ayuda. Por mucho, ¿no? Bueno, pero normalmente hay una, digamos, una obligatoriedad, ¿no? Que me parece que yo la cuestiono, ¿no? Yo la cuestiono mucho. ¿Por qué es que tengo que escribir en castellano y en inglés? ¿No? Ahora, en la revista que yo dirijo, pues está en inglés, sí, porque es obligado, ¿no? Pero también está en Mazahua, está en náhuatl, está otomí. Es decir, yo creo que tenemos que recuperar otras realidades y posicionar también, pues, nuestra manera de entender el mundo y de comprenderlo sin tenernos que sentir menos que otras latitudes. O sea, yo creo que en este mundo, diría Manuel Lima, donde todo está conectado, no hay nada que sea más importante que otro. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ahora platícanos, ¿quién es Gilbert Simondon? Gilbert Simondon. Bueno, ese es un hallazgo enorme, ¿no? Gilbert Simondon, nada más te voy a decir algo. Él es un filósofo, por supuesto, ¿no? Que le interesó la psicología, pero en su laboratorio nunca entraba un ser humano. Él estudiaba psicología a partir de las máquinas. Entonces, digo, cuando yo digamos, a partir de amigos, ¿no? Un amigo muy querido me presenta a Gilbert Simondon y empiezo a revisar a Gilbert Simondon, yo me quedo impactado. ¿Cómo es que un psicólogo estudia psicología pero sin atender al ser humano, sino comprendiendo las máquinas? Y entonces ahí me ganó, ¿no? Te ganó lo loco. Claro, no, por supuesto, no, sí. Pero además con una
postura terriblemente provocadora, novedosa y atinada, a mí me parece, en todos los sentidos, ¿no? Él es un personaje, es un francés, de la época, digamos, él produce en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y no es un teórico que haya sido popular, digamos, ¿no? No era alguien que leían el grueso de la época, ¿no? De los estudiantes franceses, ¿no? Pensando que, digamos, todo el espíritu francés es de leer a los franceses, pero sí va a ser leído por personajes emblemáticos, ¿no? Por Foucault, por Deleuze, por Guattari, ¿no? Que confiesa Deleuze y Guattari que marca de manera contundente la ruta de trabajo que él tiene. Bueno, él es un cuate que plantea interés por las transformaciones, ¿no? Él dice, nosotros hemos crecido con el mito de que nosotros ya somos, ¿no? Yo soy. Y es una discusión heideggeriana, ¿no? Porque él dice, no, o sea, no existe tal cosa, yo estoy siendo, ¿no? O sea, ¿cuándo termino de ser? Cuando me muera, ¿no? Por eso él dice, Heidegger, yo soy para la muerte, ¿no? O sea, es que es mi ruta, es el camino, es algo más complejo, pero bueno, lo importante es que, por supuesto, Heidegger es una persona influyente, lo estudia Simondon, pero Simondon habla de la transducción, entonces dice, ¿sabes? El ser humano está constituido de elementos que son mínimos y esos elementos pues parece que nos integran, ¿no? A manera como si fuera un Lego, ¿no? O sea, de partecitas, integramos algo, pero lo deshacemos, integramos y lo deshacemos. Pues nos pasa exactamente lo mismo. Nos integramos. Ajá. Pero también nos podemos, pues no es que desaparezcan, es que diga, ay, ahora ya no tengo pero brazo, nos transformamos, ¿no? Pero nos transformamos, digamos, en una condición quizás en otros planos mentales, espirituales, ¿no? Inclusive, pues, ¿cómo no? Físicos, ¿no? En tanto que mis células, pues, no son las mismas con las que yo nací, ¿no? En este momento de mi vida, pues, no son las mismas. Bueno, entonces, él dice, no, la vida pasa por tres grandes momentos. La preindividuación, la individuación y la transindividuación. Y ahí está de nuevo, el trans, ¿no? Entonces dije, claro. Y eso llama que es la transducción. Es de manera muy sintética, él señala, el ser humano en la época mágica, dicen, digamos la prehistoria, vive integrado, pero entonces hubo una bifurcación, y esa bifurcación fue, por un lado, lo sagrado, como elemento clave, será el sacerdote, y por otro lado, lo técnico, y es el objeto técnico. Entonces la pregunta que él dice, si el sacerdote ha podido y ha sido estudiado, ¿no? Digamos, el ámbito sagrado, ¿no? De una manera importante, no así el ámbito técnico. Se ha olvidado el ámbito técnico. Pero para Simondon es equiparable la máquina al sacerdote. Y entonces dice, ¿tendrá caso algo de técnico el sacerdote? Pues el discurso, ¿no? La retórica lo hemos entendido de tiempo atrás. O sea, por supuesto que un sacerdote, o digamos el sacerdocio, tiene dispositivos técnicos para poder, pues, hacer lo que hace. Ya no me voy a poner en la crítica si es bueno o mal, pero digamos lo que hace. Y entonces se pregunta... No los juzgamos. No los juzgamos. Pero entonces también dice, si el sacerdote tiene una dimensión técnica, ¿será acaso que la máquina tenga algo de sagrado? Y ahí te lo dejo. Habrá que estar revisándolo. Y claro, por supuesto, o sea, esa es una de las rutas que yo trabajo ahora, haciendo notar que, para empezar, no es bueno ni malo, ¿no? O sea, yo creo que es una postergación, diría Heidegger, es señalar si me debo de alejar del mundo digital o vivirlo. Bueno, ahí está. O sea, ya sabré si lo uso o no lo uso. Pero el punto es que me parece que nos estamos desviando, ¿no? De lo que pueda significar el mundo digital, pero el mundo digital está para ayudarnos. O sea, ese es un elemento clave. Sí, y ayudarnos en una transformación. Y que sea positiva, ¿no? Claro. En una dimensión, por lo menos, pero yo la pienso sostenible. Oye, si es buena o si es mala, en mí es mi decisión. Sí, claro, pero bueno, que tampoco te creas que es tan sencillo, ¿eh? Porque, digamos, la toma de conciencia sobre ello es muy complicada. Claro. ¿No? Es sumamente complicada. Gracias. Quedamos para la próxima en la pregunta número 4, ¿ok? Vamos a la 4. Sí. A ver, ¿quién es Nettie Oxford? Bueno, pues otra personaje importante. Yo creo que en mi trabajo yo trato de incorporar
el pensamiento del ser humano, ¿no? O sea, ahora en estas ideas de equidad, para mí, digamos, yo desde que estaba en la licenciatura, ¿no? Me cuestionaba sobre estas dimensiones de lo femenino y lo masculino, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos y me interesa a mí conocer al ser humano, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, digamos, siguiendo estas políticas de género, me parece que debemos de incorporar siempre en nuestro pensamiento la voz de lo femenino, ¿no? Y me parece que Neri Osman es una mujer potente, bárbara. Yo creo que es uno de los personajes más relevantes de la época contemporánea, sobre todo en el campo del diseño. Ella trabaja en el Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Tiene un laboratorio que estudia materiales y me parece fascinante, ¿no? Cuando yo la conocí a partir de Netflix, ¿no? De un programa Abstract y me pareció fascinante. Yo empecé a indagar, ¿no? ¿Quién era Neri Osman? Y me parece que ella pues tiene una perspectiva similar a la manera como yo veo el mundo y al diseño, ¿no? Ella tiene un modelo que es un modelo que llama del reloj. Y entonces en ese modelo dividido un círculo en 4 partes, que dice que lo retoma de John Maeda, que me parece que eso es también algo que yo aprecio mucho, que alguien reconozca de dónde proviene pues las ideas, porque no es que te nazcan como hongo, sino que tú las vas descubriendo y las vas trabajando, ¿no? A lo mejor las abrazas, a lo mejor las transformas, pero bueno, en todo caso, dice Neri Osman que de la 1 a las 3 ahí ubica la ciencia, ¿no? O sea, no, de las 12, digamos, a las 3, ¿no? En ese cuadrante pone a la ciencia. Después de las 3 a las 6 a las ingenierías, de las 6 a las 9 a los diseños y de las 9 a las 12 a las artes. Entonces, ella está muy clara que los grandes campos del futuro son esos, ¿no? Y que podemos transitarlos. Es decir, a lo mejor alguien decide formarse en el arte, o en la ingeniería, o en la ciencia, o en el diseño, pero entonces también yo puedo ser un diseñador. ¿Y qué me ha pasado? O sea, yo soy un diseñador que me interesa la ciencia, me ha interesado el arte y también las ingenierías. He transitado, ¿no? Por esas rutas. Y así lo podemos hacer todos. O a lo mejor me puedo quedar, digo, si yo quiero en un cuadrante. Pero el punto es que ella, bajo este modelo, ha podido integrar grupos de trabajo colaborativos de distintas áreas y es, yo creo que el laboratorio que tiene más avanzada sobre los materiales, ¿no? Ustedes pueden encontrar en internet trabajos de ella y donde, bueno, pues ha procurado la generación de materiales sostenibles, ¿no? Que puedan incorporarse de manera amable al planeta y ustedes pueden encontrar instalaciones, porque no se alcanza a ver, o sea, ella es científica, ella es arquitecta, ella es diseñadora, es artista, ¿qué es? Pues es todo eso. Porque me parece que En los son 4 cuadrantes. pues es que, sí, pero es que nosotros, de nuevo, o sea, si te preguntas, yo recuerdo, ¿no? ¿Y tú quién eres? Tú me dices, eres doctor, yo soy Rafael. Lo demás son accidentes, ¿no? En la vida, o sea, situaciones que hemos vivido, tránsitos que hemos decidido seguir, pero en general, pues somos individuos, somos personas, somos seres humanos, constituidos de muchas experiencias y podemos seguir, digamos, yo espero, seguir caminando por todas las rutas que se me presenten en el camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente sí es muy sorprendente Neri Oxman. Bueno, los 3 son sorprendentes. Qué bueno que los citas continuamente, porque son de veras unos super personajes ellos. Unos super seres humanos, cerebros, pero que actúan, que transforman, de veras. ¿Por qué la transdisciplina es una postura ante la vida? Porque, ya digo, ¿no? O sea, yo lo confesé al inicio de esta charla. Para mí la transdisciplinaridad es la vida. Mira, yo recuerdo que cuando niño tuve la suerte, ¿no? De que me gustaba el dibujo, ¿no? Y me posibilitaron en mi casa el vivir, ¿no? Explorar, pues todo lo que fuera. Pero yo decía, no, yo voy a ser pintor. De manera reciente, y digo esta semana, fue que recordé que me interesó la matemática, imagínate, o sea, me gustó mucho una época la matemática. Yo en la preparatoria yo no sabía si quería ser matemático, quería ser químico o si quería ser
arqueólogo o artista o pintor, ¿no? Esa era la idea. Y cuando ya tuve que decidir la carrera, ¿no? Entonces apareció ahí diseño gráfico y, y decidí, pero sin saber qué era eso. Entonces dije, Ay, no es cierto. claro, o sea, sin saber qué era. Entonces yo decidí diseño gráfico porque estaba un poco cansado, ¿no? Del tema del arte. Y me fascinaba lo demás, pero yo quise ser también honesto conmigo, ¿no? Entonces yo decidí tener el campo y seguir el tema del diseño, pero es que así somos todos. O sea, a mí me parece que si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo es que llegan a decidir lo que son en este momento, pues habrá cosas que hayan sido estratégicamente planeadas, ¿no? Habrá otras que hayan sido azarosas. Y esa es finalmente la transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad nos trata de desprogramarnos de las ideas de fronteras, de las linealidades, de todo eso que obligatoriamente nos han dicho que debemos de ser, y ahora, bueno, la locuacidad, ¿no? Se convierte también en una posibilidad. Y yo siempre me he considerado mucho más periférico, ¿no? Mucho más transgresor. Y bueno, algunos profesores me recordarán cuando estudiante, pero así fui, y así soy, sigo siendo, ¿no? Soy transgresor, entonces me parece que la transdisciplinaridad te lleva, tú puedes habitar el núcleo, ¿no? De una semiósfera, por ejemplo. Estar en el núcleo es, entre otras cosas, aceptar esa realidad tal cual te la presenta. Yo prefiero estar en la periferia porque yo digo, bueno, pues está muy bien que alguien esté ahí. Está muy bien, pero yo quiero ver otras posibilidades, ¿no? Me siento mucho más contento siempre en las fronteras, ¿no? Siempre en esos niveles, porque las fronteras son más dinámicas, ¿no? Y a mí me posibilita tener siempre una posibilidad de problematización sobre la realidad y concretamente, a mí me interesa, por supuesto, el diseño, el arte, la expresión, pero me interesa sobre todo el ser humano, ¿no? Por eso mismo, pues, escribo en distintas áreas, ¿no? Escribo para educación, bueno, las áreas en las que yo me desenvuelvo. Entonces, toda esa pluralidad, porque la gente me pregunta, bueno, y en concreto, entonces, ¿tú qué eres? Pues yo soy Rafael, vuelvo a repetir, ¿no? Con múltiples intereses. No eres prácticamente, nos decía un maestro, ¿quién eres tú? Y todo el mundo decía, o ¿quién es fulano de tal? Y empiezan a como hacer un catálogo de todo lo que han hecho. Y realmente eso es lo que has hecho, no es lo que tú eres. En efecto. No, bueno, aquí hay una cuestión importante. Yo decía, ese es un tema dicho de una manera muy amable, ¿no? Muy cercana, pero es el elemento clave de Heidegger. Nosotros no somos, estamos siendo. O sea, lo que ya hice, pues ahí se quedó. No, a mí lo que me interesa es ver, no sé si la metáfora es hacia adelante o hacia al lado o hacia donde sea, no lo sé. Pero el punto es que me interesan más las cosas que vienen, ¿no? Donde estoy todavía, pues, destinando mi energía, ¿no? Mi camino. Maravilloso, qué maravilla. A ver. En la práctica, ¿cómo se entrelaza interdisciplinariamente los diseños, naturaleza, humano, cultura? En la práctica. A ver. Sí. Mira, algo que quizá también marca, y yo creo que no puedo hablar de ventajas, ¿no? Sino son condicionantes que tenemos. Es muy probable, y me lo decía, ¿no? Desde que yo estudiaba, que yo era teórico, ¿no? Ya ha sido como una constante en mi vida, que cuando expongo estas ideas, dicen, tú eres un teórico. Pues no, o sea, yo hago diseño, toda la vida he hecho diseño, toda la vida, ¿no? Y sigo haciendo diseño. Vamos a la praxis. En efecto. Entonces, para mí no pudo nunca estar separado teoría de práctica. O sea, la teoría te da una ruta y la práctica es la que te puede posibilitar constatar si la ruta ha sido la buena, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un elemento clave. Eso es eminentemente transdisciplinario. No, te decía, no hay fragmentación, no hay separación, no hay un teórico ni un práctico. Por eso yo estoy en contra de los modelos educativos que dominan todavía, ¿no? O sea, desde que alguien piensa que algo es práctico y algo teórico, pues ya no está disciplinario, luego entonces ya no va en sintonía conmigo.
porque tiene que estar totalmente imbricado. Entonces, en el ámbito concreto del arte, ¿no? O del diseño, quizá un poco más en el diseño, aunque no creo que sea lejano al arte, debemos de pensar en un posible usuario, ¿no? Para utilizar una terminología contemporánea, sí, ¿no? En el ámbito digital. Entonces, la única manera de acercarme al usuario no es imponiendo lo que yo crea que piensa el usuario, sino dialogando con el usuario y preguntándole, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y en la medida de que yo, pues porque si yo voy con el supuesto de que voy a resolver el problema sin haber conocido a esa población, pues es una ficción. Entre las actividades que hago, desde hace un tiempo estoy asesorando a proyectos culturales en la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces lo más común que yo encuentro es el que la gente llega a decir, quiero este proyecto que te va a ayudar o va a ayudar a esta población a hacer quién sabe qué cosa o mejorar en quién sabe qué cosa. Y lo más probable es que va a fracasar esa idea. Porque lo que yo puedo, a menos que pertenezcas a esa población, sí, ¿no? Porque si yo no pertenezco a esa población, el problema que yo digo que es de ese grupo no necesariamente va a ser. No. Y entonces yo lo comento y le digo, mira, yo creo que tienes esta dificultad. Y a lo mejor la gente me dice, pues sí, o fíjate que no, o fíjate que lo vamos a rehacer. ¿Y por qué no dialogamos para problematizar sobre esto, ¿no? Para que yo pueda sumarme, no ayudarte, sumarme a eso que tú requieres. A lo mejor yo tengo habilidades, ¿no? De gestión o vete a saber de qué cosa. Te ayudo y vamos a trabajar. Esa es la transdisciplinaridad aplicada. ¿Me explico? O sea, hay 3 principios que son claves. Número 1, resolver problemas de la vida real. O sea, acabar con la idea de que el investigador es en gabinete. O sea, yo desde aquí estoy reconstruyendo y explicando la realidad, porque eso, bueno, se ha vivido, pero desde mi perspectiva es ficcional, ¿no? Debemos de dirigirnos a entender esas problemáticas que hay en el día a día, en el diseño, en el arte, ¿no? Porque el arte me parece que tiene una función primordial de crítica, ¿no? De construcción de nuevas realidades, ¿no? De entender esas posibilidades que se le abre hacia adelante a la humanidad en general. Entonces ya te digo, una es atender problemas de la vida real, el problematizar esa realidad, problematizarla en conjunto con las poblaciones afectadas y abrir diálogos. Esa es la transdisciplinaridad. Y bueno, hay otras características, ¿no? A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a la colaboración, es decir, siempre vamos a estar invitando a personas, a proyectos. Ahorita yo estoy en un proyecto muy amplio, ¿no? Un macroproyecto, y somos 10 investigadores los que estamos trabajando, ¿no? Entonces debemos de tener mucha claridad, sobre todo flexibilidad y empatía, ¿sabes? O deseos por lo menos, de llegar a acuerdos, porque lo máximo que podemos lograr en este mundo es el acuerdo y tratar de respetar el acuerdo. Pero si no se respeta, bueno, dialogamos de nuevo, ¿no? Para llegar a otro acuerdo. Pero el elemento clave es alcanzar acuerdos, ¿no? Y cumplirlos. Yo creo que ese es algo que debemos de reflexionar mucho, sobre todo lo hago en los seminarios, ¿no? Que trabajo dentro de la negociación. Claro. Sería negociar como en cualquier relación. Pues sí, o sea, pues son las relaciones, finalmente lo que habla son relaciones con el planeta, relaciones con el cliente, relaciones con la vida, ¿no? Con los estudiantes, con los colegas, o sea, son acuerdos, ¿no? Acuerdos. Eso es transdisciplina, o sea, para que te des una idea de que la transdisciplinaridad no es, o sea, puede ser tan sofisticada y tan teórica y tan oscura como alguien la quiera presentar, pero es más cotidiana, es más humana. O sea, nosotros nacemos transdisciplinarios. O sea, nadie nos dijo que eso estaba bien o que estaba mal y que tenía que estar separado esto. Eso es una política educativa que tiene, digamos, hay una discusión, hay una revisión muy amplia de ese tipo de formación, que es una formación muy para preparar a gente para mano de obra, ¿no? O sea, mano de obra intelectual, pero finalmente mano de obra, ¿no? Para esta revolución industrial, para el capitalismo, pero no quiero meterme ya por esa ruta, ¿verdad? Sí. A ver. Gracias. Qué interesante. A ver. ¿Qué es la transdisciplinariedad sostenible? Bueno, me parece que la transdisciplinariedad per se ya incorpora a lo sostenible, ¿no? Eso me parece que es un elemento
que puede ser hasta redundante, ¿no? Si lo que estamos hablando es la relación, no la relación con todo, la relación con todo es también con el planeta. Quizá, digamos, precisar una transdisciplinaridad sostenible es enfatizar, ¿no? Esta idea de no al homocentrismo, deslizar nuestro interés hacia el ecocentrismo y tener claro y cuidado de muchas cosas. Una de ellas, ¿no? Porque hay discusiones en nuestro contexto sobre sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Y digamos, las discusiones más o menos van señalando que lo sustentable es el ecologismo y lo sostenible, pues más bien considera a la economía, a la sociedad, al medio ambiente, inclusive a la cultura, pero es una postura un tanto cuanto perversa, ¿no? Un tanto cuanto perversa, porque, digamos, la impulsa la ONU con el apoyo de la OCDE, ¿no? Y esto, bueno, significa que hay, pues son dispositivos, ¿no? Que van haciendo énfasis más en el ámbito de lo económico, sacrificando lo demás, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, por eso me parece que es importante. Entonces, se ha desarrollado ahora, pues se impulsa, bueno, no se impulsa, se vive, se trata de vivir la Agenda 2030, donde se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, pero ya habría que señalar que la modernidad impone, ¿no?, para su comprensión ciertas palabras que yo denomino tóxicas, como desarrollo, como crecimiento, como economía, porque eso deteriora el planeta. O sea, la única manera de que haya un crecimiento económico es deteriorando al planeta, ¿no? O sea, es tener que seguir pues, buscando, utilizando recursos de ese planeta para poder satisfacer los intereses, no de las personas, sino de la mercadotecnia que le hace crear a las personas. Entonces, el trabajar una transdisciplinaridad sostenible es ver alternativas como los objetivos para el buen vivir, ¿no?, que son otras opciones que vienen más cercanas desde las epistemologías del sur y que tratan de, pues a lo mejor, estudiar planteos como el de Latouche, de no al crecimiento económico y sí al decrecimiento económico. O sea, ya no tenemos nosotros que aspirar a seguir consumiendo, más bien como que debemos de bajar el consumo, ¿no? O sea, a lo mejor, digamos, las fórmulas se están explorando, hay múltiples en el planeta. Entonces, bueno, de eso trata la transdisciplinaridad sostenible, ¿no? De reflexionar sobre qué se puede lograr para mejora pues de nuestra vida. Gracias. ¿Qué es el modo de diseño ecocentrista? Aquí incluye práctica, también. Sí, bueno, digamos, Sí, la práctica. a mí me parece que el diseño, yo tengo una visión, ¿no? Porque a lo mejor en la ENAP, ¿no?, cuando todavía estudiaba, lo pensábamos como un modo de comunicación, ¿no? Y eso era, digamos, el interés, ¿no?, y la manera de como se concebía el diseño. Cambió, ¿no? Cambió con los años. Todavía me tocó, ¿no?, un énfasis de suponer un diseño funcionalista, ¿no? Que no es que esté mal que se repita, pero yo el diseño funcionalista era de hace 100 años, ¿no? Yo creo que ha pasado en 100 años muchas cosas. Entre ellos 2 pandemias. Entre ellos 2 pandemias, ¿eh? Bueno, 2 guerras mundiales, sí, ¿no? Sí. El punto es que el diseño, si bien es cierto que por default es funcional, o sea, el funcionalismo se resuelve con los ISOs, ¿no? Cuando los ISOs se estandarizan, pues ya, digamos, queda muy claro que hay una serie de testeos, ¿no? O sea, no podemos nosotros esperar, o sea, no es común que yo espere que el celular, cuando lo compro, funcione o no. O sea, va a funcionar. A lo mejor cuando yo era niño, ¿no? Cuando me llegaba a los Reyes con algún juguete eléctrico, ¿no? Entonces a lo mejor ahí yo sufría, ¿no?, para ver si funcionaba o no funcionaba. Entonces, la función no es que desaparezca, pero no es el elemento clave, no es lo nodal, ¿no? A mí me parece que debe de caminar hacia, o caminó, digamos, a un diseño utilitario, ¿no? Y que luego, digamos, se quedó una discusión en la época de los 90 entre el good design, ¿no?, que el diseño racional, con el new design, que era pues más
pues libre, ¿no? Intercultural, ¿no? El tratar de recuperar cosas inclusive locuaces, ¿no? Eh, y bueno, pues se le da después cierta preponderancia al utilitarismo y después a la parte emotiva, ¿no? Pero todo eso sigue siendo muy humano. O sea, cambiar hacia el diseño ecocentrista es donde debemos de tener mucho cuidado, que por supuesto ahora lo que importa en el diseño es la generación de experiencias. O sea, la razón de los diseñadores, y que me parece que siempre lo fue, es generar experiencias. Es decir, dice Nery Osman a propósito, ¿no? O sea, el investigador, el científico, tiene preguntas, encuentra respuestas, esas respuestas, conocimiento, lo utiliza de manera que sea de interés, digamos, como para hacer algo, ¿no? Un nuevo artefacto, un gadget, ¿no? Quién sabe qué, el ingeniero. Y cuando ya tiene ese dispositivo perfectamente claro, entonces el diseñador tiene que construir el entorno para que sea bienvenido y se acepte, ¿no? Entonces se generan experiencias y el arte se encarga entonces de hacer una crítica profunda sobre esas nuevas experiencias, ¿no? Tratando de ver su pertinencia, tratando de ver si hay otras opciones, tratando de ver qué es lo que puede dañar, qué otras cosas. Entonces, cada una de estas razones, pues siguen, digamos, poniendo énfasis en el ser humano. Me parece que cuando nos deslizamos nosotros nuestro interés al planeta, sí, son experiencias, pero que traten de dejar la menor huella, ¿no? Ante el planeta, un menor deterioro hacia el planeta. Pues es pensar que el elemento clave es el planeta, ¿no? En el hemisferio sur se habla de la Pachamama, ¿no? Como la madre tierra, como algo que resulta primordial, más que cualquier otra cosa, es la Pachamama, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, queda muy claro para mí. Bueno. O sea, voy a ver mi propio video, es como, es para mí, para que yo lo vea y lo vea y lo vea. De veras, y sí estoy entendiendo, ¿eh? Bueno. A ver, va. ¿Cuáles son las claves de una amplia noción de cultura que abrace una idea de diseño ecocentrista en constante cambio desde una postura de transdisciplinariedad? Pues lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, justamente es eso. Ese es mi mayor provocación, mi mayor interés. Es hacer notar que tenemos que desprogramar, ¿no? Sobre todo a las nuevas generaciones, de una serie de supuestos que fueron interesantes, ¿no? Para otras épocas. Yo estoy claro que lo escribo y lo digo. Tenemos un modelo educativo que fue de mucho interés para el siglo XIX, con Para programas, el siglo XIX. ¿sí? Con programas educativos que a lo mejor fueron interesantes para el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Y el trabajar en esta ruta es porque estoy plenamente convencido. O sea, yo soy investigador y un investigador transdisciplinario. Yo hago diseño transdisciplinario, yo escribo y comparto, ¿no? O sea, te pongo un caso nada más simple. Yo estoy en contra de la idea de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No en contra. Porque yo no tengo que enseñarle nada a nadie. Yo tengo que favorecer el aprendizaje de la gente. Favorecer casi sería el autoaprendizaje. Claro, bueno, es que entre otras cosas, o sea, no solamente es el hecho de que... Lo que se llama ABP. En general, habría que considerar esto, ¿no? Nosotros, a lo mejor desde una postura otra vez soberbia, ¿no? De suponer que hay una persona que es maestro, que va a enseñarle a alguien, pues yo digo, en cuestiones digitales, no veo a los niños de 2, 3 años que tienen una habilidad psicomotriz para encontrar videos de TikTok que yo no tengo. O sea, cada persona tiene conocimiento de algo. Acabo de terminar un seminario en la FAD, donde tengo 2, ¿no? Entonces, un estudiante, deciden ellos, bueno, uno
en el primero estuvo como medio reacio, ¿no? En el segundo, entonces quedamos, yo les pregunto a ellos, ¿qué quieren ustedes con este seminario? O sea, el seminario, si bien es cierto que hay un programa que se entiende que debo de seguir, lo sigo. Y ahora, ese seguimiento puede ser que sea de todo el curso o que lo vea de manera breve, ¿no? Porque yo procuro más bien preguntarle al estudiante, ¿qué quieres que revisemos? Y yo me llevo sorpresas, ¿eh? Porque el año pasado hubo gente que me decía, yo quiero que nos ayudas a escribir. O sea, eso es fabuloso. Para mí es una habilidad que a lo mejor no hemos podido cultivar, ¿no? En el ámbito universitario en general, en esta época. Entonces, que alguien que quiera escribir, ¿no? Digamos, de manera académica, habría que decirlo, ¿no? Es una escritura con una técnica muy especial. Bueno, entonces, el hecho de poder lograr con el estudiante que se enganchen a lo que ellos desean hacer, yo me quedo boquiabierto, ¿no? Porque ellos trabajan, y que es el fin de un seminario. Que no tenga que ya estar diciendo todo. En todo caso, pues yo comparto, les comento, no les sugiero ciertas ideas, pero eso es lo que deberíamos de aspirar. Y yo con ellos aprendo. O sea, tuve dos temas que eran sobre llantas para las tablas, para pues estos escritos, ¿no? De los chavos. Y otro era sobre llantas futuristas, ¿no? Para autos. Aprendí como tú no tienes idea con ellos. Es decir, yo aprendo junto con los estudiantes. O sea, el aprendizaje es mutuo. Y me parece que esa es una realidad que yo vivo de manera cotidiana en los espacios académicos donde yo participo. Déjame platicarte. Ahora yo. Muy bien. Mi humildísima experiencia con los jóvenes de 15 años a los que yo trato de enseñarles, pues no de enseñarles, de guiarlos sobre el autoaprendizaje, que a ellos lleguen al conocimiento, no que yo les dé el conocimiento, sino de guiarlos. O sea, se rebelan en un principio terriblemente. O sea, porque ellos no están acostumbrados a nada que se les ocurra, que no les digan 2 por 2 son 4. Pero que tú los lleves a que ellos investiguen por qué es 4 ese el resultado, por qué es 4 el resultado, o sea, es un triunfo. Al final aprenden muy bien, quiero decir, ellos lo logran hacer al final de todo un largo proceso de 60 horas de practicar y practicar el llegar yo al conocimiento, y sí lo logran, pero se rebelan en un principio. Hay que desprogramarlos. Ese es el... Oye, pero también hay que desprogramar a los de arriba. No, bueno, más. O sea, a ellos, pero mucho más. ¿Qué te puedo decir, mucho no? más, olvídate. Todo el mundo... Bueno, y a los papás, ¿sabes que me han llegado a decir? Profesora, entonces, ¿y usted a qué viene? Si no viene... Yo nada más vengo a dirigir un poquito su investigación, pero así es su programa. Desde lo primero que hacemos es eso. ¿Cómo vamos a trabajar? Qué bueno. Pues felicidades, y habrá que seguir insistiendo en esas rutas, ¿no? Yo creo Pues que ahí voy. la teoría de sistemas justamente considera que no es el cambio total, ¿no? Sino que los cambios vienen poco a poco, ¿no? Entonces, si se van sumando cada vez más cambios, pues vamos en algún momento a una transformación, vamos a llegar a una transformación totalmente distinta. Y nada más déjame terminar algo que me parece que sí quiero compartir con los maestros, ¿no? Con todos los maestros. Porque a lo mejor tenemos muy claro que en la época medieval muy pocas personas estaban alfabetizadas, ¿no? Y nos queda totalmente claro que eran unos cuantos, ¿no? Normalmente de grupos religiosos, los que determinaban cómo se debería o qué decía la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comentaba acerca de lo sagrado de las máquinas? Pues me parece que estamos en una nueva era medieval, porque si nosotros no aprendemos a programar las nuevas tecnologías, pues no vamos a poder escribir con esos nuevos lenguajes. ¿Me explico?
de tal manera que serán los nuevos sacerdotes, que son quienes desarrollan videojuegos o todo lo digital, quienes nos marquen lo que tenemos que hacer. O sea, nada más quiero que lo veamos de esta manera. O sea, el nuevo analfabetismo es el de las personas que no saben programar con los nuevos lenguajes que son dominantes en nuestra era digital y lo serán más cuando pues ya emerja en su plenitud el metaverso. Entonces tenemos mucho que hacer. El Muchísimo. metaverso, escuchen bien, el metaverso. Esa es mi tarea, ¿eh? El metaverso. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí que bueno, yo me quedo con, obviamente, ante mí, un mar, un océano de ignorancia. Pero que sé que ya di mi primer paso. Todos somos ignorantes. Y cada vez, o sea, si Y algo cada debemos de vez más. estar, claro, y si de algo estamos claros, es que ustedes no conocen, ¿no? Ese juego, ¿no? El maratón. El juego maratón, decíamos, avanza la ignorancia y ahora quien va a ganar es la ignorancia, ¿no? Calcúlale, más o menos los datos dicen que terminando esta década, cada mediodía se va a duplicar el conocimiento, ¿no? Duplicar, no la información, el conocimiento. De tal manera que debemos de aprender a tratar con todo eso que se nos viene encima, ¿verdad? Ay, Y la transdisciplinaridad ¿Voy va a llegar? ayudar. Bueno, No, supongo bueno, yo a digo ver, que sí, espérame. ¿no? O sea, Sí, pues sí. faltan 8 años, ya cada vez. Faltan 8 7 años y años. medio, ¿no? Ya 7 Voy a años y llegar, medio. voy a llegar. No, pues sí, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. No, yo Vamos a llegar. tengo que Sí. llegar a eso. Sí, ¿Cómo me la voy a perder? sí. Ay, qué maravilla. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos los exalumnos, a todos los maestros que nos están escuchando. Esperamos dejar una semillita y queremos dejar algo en la Asociación de Exalumnos. Queremos dejar la constancia de que el doctor José Rafael Mauleón está aquí con nosotros y que nos está aportando su cátedra